¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy vamos a disponer el corazón para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces vamos a hacer una pequeña oración invocando al Espíritu Santo para que nos dé esa gracia, nos dé la luz, nos dé la sabiduría para poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pues vamos a leer lo que nos dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 14. Entonces se acercaron los discípulos de Juan y dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí hay dos partes importantes, ¿no? Nos habla acerca de que me preguntan a Cristo por qué no ayunan, como hacemos nosotros y los fariseos. Y pues el ayuno, habla un poco del ayuno, ¿verdad? Y pues el ayuno es un acto voluntario, en realidad. Es un acto voluntario en donde nosotros dejamos de darle gusto a todos nuestros sentidos. En este caso, por lo general, se habla del tema del agua y de la comida. Y el ayuno, al ser un acto voluntario, nos hace que nuestra voluntad nos diga evitar comer o evitar ingerir o evitar consumir algo con la finalidad de poder encontrarme con Dios y poder hablar con Él, que sea Él quien me hable, que sea Él quien me diga qué cosas debo hacer. Y es más, en la Biblia aparecen algunos pasajes bíblicos en la cual también hablan de los tipos de ayuno. ¿Y por qué hacían el ayuno? El ayuno lo hacían para poder pedir perdón, para poder humillarse ante Dios y poder buscarlo. ¿Y para qué lo buscaban? Pues para que Dios nos hable. De esa manera, al hablar, Dios nos decía, o les decía en aquellos tiempos a estos personajes, qué es lo que tenían que hacer. Y es más, hasta en algún pasaje bíblico que luego les voy a comentar, habla de que incluso a Cristo se le aparecía. Entonces, por ejemplo, hablábamos a veces de un ayuno total. No sé si habrán escuchado en algún momento de la reina Esther, ¿no? Que quería salvar a su pueblo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo este personaje? Lo encontramos en Esther 4:16, donde ella dice que durante 3 días y 3 noches ella no iba a ingerir nada. ¿Y pues para qué? Pues para escuchar a Dios, para que le dé las indicaciones, para que le ayude a resolver esa angustia que ella tenía, la angustia de querer salvar a su pueblo. Y sin duda Dios se conmueve, y evidentemente Dios también responde. Y también eso es un ayuno total, ¿no? Porque 3 días y 3 noches ni agua ni pan, imagínense, ¿no? Si a veces dejamos de comer el desayuno, el almuerzo o la cena y ya nos ponemos quizás hasta irritables, ¿no? Pero imagínense todo lo que hacen estos personajes para ir al encuentro del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Y también encontramos el mismo Cristo, el mismo ejemplo de Cristo, que decía, pues que lo encontramos en Lucas 4, del 1 al 2, en donde el mismo Cristo fue tentado
donde le decía que no comía nada, ¿verdad? Por 40 días, imagínense. Si Esther lo hizo en 3, Cristo lo hizo en 40. Imagínense, si nosotros, como les decía, por no tomar desayuno, almuerzo o cena, nos sentimos bastante incómodos y nos fastidia el cuerpo, pero esto hacía de que vivieran más cerca a Dios, de que puedan encontrarse más con el Señor y le pueda dar fuerza también, ¿no? Y también encontramos, por ejemplo, que es la parte que quería compartirles, la parte más bonita, que quería decirles, que es el ayuno parcial, que lo encontramos en Daniel, capítulo 10, versículo de 2 al 3, donde Daniel habla de que dejaba de comer ciertas cosas. No solamente habla de carne y de agua, sino también de otras cosas, ¿no? Manjares, cosas exquisitas, ¿no? ¿Y por qué lo hacía? Pues para poder oír a Dios, para poder estar cerca de Dios, humillarse ante Dios. Y Él se humilla. Entonces, si ustedes leen más abajo, y les invito a leer ese pasaje tan hermoso, donde habla de que se le aparece un personaje, ¿ya? Y van a descubrir luego quién es, porque se le aparece un personaje con ciertas características físicas. ¿Y qué es lo que le dice? Y él cómo se humilla. Lo importante de esto es que es un acto voluntario. ¿Para qué? Para nosotros alimentar al espíritu. Porque si alimentamos todo lo que nuestro cuerpo nos pide, va a crecer lo del cuerpo y lo del alma baja. Si nosotros bajamos lo de la carne, lo del cuerpo, lo del espíritu y el alma, él se eleva y se eleva hacia Dios. Entonces, eso es lo que nos quiere decir en realidad acerca del ayuno. Y si nosotros vamos un poco más atrás, un poquitito más atrás, que lo encontramos en Mateo 6, 16 al 18, ahora el mismo Cristo nos dice: cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro. ¿Para qué? Para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. En cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es justamente lo que dice la palabra, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como hacemos nosotros? ¿No? Como hacemos nosotras, para que vean, o sea, mira, yo ayuno y tú no lo haces, o ellos no lo hacen, ¿no? Criticando. Así eran los fariseos. Y en el versículo 15 nos dice: pues acaso, Jesús les respondió, ¿no? ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, allí Cristo es bastante claro y les dijo: pero ¿por qué tienen que estar tristes si están conmigo? Entonces imagínense qué gracia tan grande es poder estar con Cristo. Si estamos lejos, definitivamente pues vamos a estar tristes si Él está lejos de nosotros. Pero qué necesidad hay de estar tristes si Él ya está con nosotros. Qué importante es la gracia, qué importante es la búsqueda de nuestro Señor. Qué importante es estar felices. Dios nos quiere felices, Dios no quiere hijos tristes. Pero para estar felices, la felicidad plena y total nos da nuestro Señor. Y para eso nosotros tenemos que estar en esa búsqueda constante. Y para cerrar esto, pues yo les diría que busquemos más a Dios en ese tiempo de Cuaresma, que nos vayamos preparando, que hagamos de repente ayuno, quizás no solamente de carne, porque quizás les es difícil, o que quizás de repente no pueden agua, pero ayunar de otras cosas, ayunar de pronto con las redes sociales, dejar un tiempito esas redes sociales, o de repente alguna música que me agrada, pues de repente si lo escuchaba cada mañana, tarde y noche, pues la escucharé solo en la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello voluntariamente que yo quiero ofrecerle a Dios para que Él se acerque a mí y me hable y me diga qué tengo que hacer? Quizás necesite corregir algo, pero Dios me irá enseñando. Imagínense estos personajes bíblicos,
El mismo Cristo lo hizo. Y Dios mismo le dio la misma fuerza a su espíritu cuando él ayunaba. Entonces, yo les invito a que en ese tiempo ustedes también puedan ayunar. De repente, si hablo mucho o si hablaba mal, pues dejar de hacerlo. Aquellas cosas que de repente sé yo en mi interior, en mi corazón, que sé que no hace bien al resto y tampoco me hace bien a mí, pues dejar de hacerlo. Y es un acto voluntario. ¿Para qué? Para pedir perdón, para humillarnos ante Dios y decir, Señor, hice esto y eso está muy mal. Pero ¿sabes qué, Señor? Me di cuenta que estoy mal. Eso es un acto de humillación. Darse cuenta que estamos fallándole a Dios. Entonces, vamos a trabajar esto en todo este tiempo en el ayuno, ¿sí? Entonces, dispongamos todo nuestro ser en todo este tiempo para que sea Dios el que nos conduzca, para que sea lo que nuestro cuerpo baje y nuestro espíritu se eleve. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes.